Hola, soy Junior Eves. Hoy arreglaremos con el Hackett, nuestro colega de toda la vida. Vamos a cambiar el soporte derecho de esta Renault Kangoo 1005 DSi de 60 caballos que no tira ni para atrás. Puta madre, tío. Hay que aguantar el motor con el caballete. Está separado, mira. Ah, bueno. A ver. Ah, pues sí que está petado, ¿eh? Eso no me lo habéis Sí, que dicho. se me partió. A ver, puedo ver. Aquí está partido. A ver. Está partido por la mitad. No sé si lo Ah, sí que se ve, sí. Un cara Messi. Hostia, pues está partidísimo, ¿eh? Sí, coño, que desde que quité de esto cuando cambié de embrague se me partió todo. Bueno, va, seguimos. Se me bajó Sí, del todo el motor. Ya veis, 16. Yo no consumo nada, ¿sabes? Eso pasa cuando compras herramientas de los chinos. Espera. Chinatown. Hay que poner el gato debajo del cárter con una tabla para que no se te agujere. Lo sube y quita los tornillos del soporte. Ya está. Ahora que es muy listo. Mira, has visto que bonito me ha quedado los cables aquí. ¿Me he arreglado? Hostia. Lo he hecho yo. ¿Te acuerdas que estaban pelados? Sí. Este lo cambié. Este Ah, cable. pero has puesto todo cinta aislante o qué? No, un cable nuevo, es nuevo. Lo que pasa es que le he puesto cinta por protegerlo más. Ah, vale, muy bien, ¿no? ¿Sabes de qué cable es? De un motor de una lavadora. Tú, como me subas a internet, te mato, ¿eh? Ocupa la gana. Sé lo que estaba haciendo yo, pero mismo. Espérate a ver si he comprado el soporte bueno. Hostia, que estamos aquí desmontando como un gilipollas, ¿sabes? A lo mejor el soporte ni es el que tiene que tocar. Espérate, espérate. Lejos. Este tío siempre compra mierdas, marcas de mierda, y luego se le rompe. ¿Qué es Febi? Mierda. Tío, es un unboxing, tío, no lo digas. Puta, qué bolsa. Pedazo de bolsa, ¿eh? Pero buena marca, tío. Oye, sí, qué buena marca, a ver. A ver, ¿cómo vas a saber si es bueno o no es bueno? Pero no te cargue la caja por si lo tiene que devolver. Está rota. La rompí yo. Dos tornillos aquí, uno ver, aquí. no Y pone nada. dice que esto no lo ve ahí. Y en la caja no pone ni para qué modelo es. 50 y pico. 60 y algo. Como el del BMW, ¿eh? Que luego dicen que los BMW son caros. Y cuestan lo mismo, ¿eh? Una puta Kangoo que un BMW. Bueno, en el taller no. Ah, esto porque me aburría, digo, ya que estamos. No, en serio. Fíjate, ¿eh? El nivel de chapuseo franchute. Mira esto. ¿Qué pasa? Le han puesto una cuerda para que le aguante el soporte en su sitio. Bueno, Y al el suyo menos. también, mira, el suyo también tiene. Bueno, pues a ¿Pero lo qué es mejor. esta puta mierda? Bueno, si te lo aguanta. ¿Pero para qué coño quieres esta cuerda? Está pardut, mira. Hostia, luego lo tenía el puto loco. A ver. Ibas así y te A ver, vibraba. enséñamelo. Está partido. El coche hacía truco. Te gusta meter el dedo, ¿eh? Me agrada, amor. Hostia, pues sí que tiene calidad este Febi, ¿eh? A ver qué marca es esto. Claro, tranca. Esto es Renault, mira. Renault, puta mierda. ¿Qué marca? Renault, ¿Qué marca, tío? marca a saber. Sona Shisma. A ver, pero esto es pim pam, ¿no? No, sí, claro. Porque esto es Renault. Eso sí que es verdad. Ah, pues mira qué bien, ¿no? Esto bien. Esto en el BMW tendrías que desmontar medio coche. Me reventé las manos para cambiar el derecho. Madre mía, mira este. Mira este pavo, si te lo pones y mira. Con la puta de la polla, lo pone. Pim pam, toma la cara. Los tornillos pequeños en el soporte y los largos en el. Largo. Cuidado, que te cargas la rosca, ¿eh? Ya está bien. Esto lo voy a apretar a mano, ¿eh? Porque el bloque de motor es de aluminio. Uy. Este no me ha gustado ya. No, pon la mano esa. Primero a mano, tío. Nunca poner la pistola, que te vas a cargar los tornillos. Uy. Fuera. Hostia puta, A tío. mano. Miedo me das, ¿eh? No, no está bien, mira. Esto le ha entrado bien. Si Primero no me deja nunca prendo, tío. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. que el tío está siempre con las putas prisas. Hay que hacerlo con cariño, tío, con cuidado. Hay que meterle la mano, Hay que meterle la mano. poner suave. Pues esto es lo que me hacía a mí unas vibraciones. Cuando salía, cuando quitaba el embrague, me hacía un tirón que flipa por eso. Normal, saltaba el motor. Saltaba el motor, ¿eh? ¿Sabes por qué se ha aguantado? Por el hilito este, mira. Por este. La cuerda, ¿no? Por la cuerda, tío, te has salvado la cuerda. La cuerda me ha salvado. Los franceses, ¿ves? En una frenada se echa motor para adelante. Te lo juro. Apretamos a mano, que la pistola. Ahí no pasa nada porque es hierro, pero esto es aluminio. Todos señores siempre a mano porque es aluminio. Pistola solo donde hierro. Ya está. Vale, ahora mano. Cuidado que la palanca es muy grande, ¿eh? Flipa, cómo se ha roto esta mierda. Es que esto
porquería aguanta 150 kilos, tío. Voy así hace 2 años, desde que me habla de verdad. Qué grande que es. Si no lo usas solo para ir a comprar el pan, ya está. Si voy todos los días a trabajar. Oh, cuidado. Ahí, para cortar la palanca. Qué profesional, ¿eh? Claro, loco. Para que no tenga mucha fuerza, deberías coger el de aquí, de más cerca. Ya está bien, amigo mío. Me gusta lo que has hecho ahí con los cables, Está bien hecho, chaval. Ha quedado bien, ha quedado bien. 22 kilonewtons. Yo tengo, pero no sé cuánto va. Está bien, cuando has hecho todo el trabajo. Hombre, se está de puta madre, ¿eh? Mira, mira cómo he acabado yo hoy. ¿Querías BMW? Este no para de cortar la hierba. Fijaos, llevas desde las 2, desde que yo venía. Y son las 6 casi, 4 horas lleva el hijo puta. Hostia, pues el que le gusta el motor y empieza a acelerar. Que vale, le gusta tocar los cojones. Ya está. ¿Ya está? Tutorial acabado. Déjame comprobar. Está apretado. Que sí que está apretado, pero no me fío. Madre mía, el tutorial más rápido que he hecho, yo creo. Este no está apretado. Este no estaba apretado. Este sí está apretado. Pero no entiendo qué función hace esto. Esto sí que está apretado. Debajo no tiene nada, mira. Sí tiene. Aquí normalmente digo que lleva un aceite hidráulico. La mayoría de los soportes de motor llevan aceite hidráulico para que suavice los botes. Y esto lo ha perdido. Está arrancada la primera. Guau, tío, se me está comiendo los neumáticos. Bueno, ya está. Ya está, ¿no? Pim pam. Está de puta madre. Tutorial rápido, se ha entendido todo, ¿no? Joder, se ha entendido todo. Corta, corta.